El ministro de Defensa, Jorge Tayana, inauguró, junto al jefe del Ejército, Teniente General Guillermo Pereda, la nueva planta de recuperación y modernización de vehículos San Lorenzo que funcionará en el Batallón de Arsenales 603, en la ciudad santafesina de Fray Luis Beltrán. La planta fue reacondicionada por personal del astillero Tandanor. La nueva planta cuenta con una innovadora capacidad de mantenimiento que permite realizar un recorrido integral de todos los sistemas/subsistemas de vehículos a rueda de hasta 15 toneladas, con herramientas y equipos de última generación. Además, se pueden hacer mantenimientos preventivos, predictivos/correctivos y ensayos no destructivos. Esta capacidad estratégica incrementa y perfecciona la movilidad y transporte de vehículos livianos, medianos y pesados a rueda del ejército argentino, potenciando de esta manera el cumplimiento de las operaciones y misiones que la fuerza debe llevar a cabo en apoyo a la comunidad a lo largo de nuestro país. La configuración del diseño del layout se basa en una secuencia de operaciones en forma continuada, con procesos de alto volumen que tienen una ruta predefinida de los puestos de trabajos, una trayectoria lineal similar a los que hoy se utilizan en los centros de mantenimiento y mecánica integral de las empresas de avanzada de nuestro país. La planta de recuperación de vehículos a ruedas se encuentra en un área geográfica beneficiosa por su capacidad industrial y desarrollo fabril. Esto favorece a la cadena de suministro de la amplia gama de repuestos, ferretería, material ferroso y no ferroso e insumos, y alienta, además, el desarrollo de un proceso de articulación con las economías locales. Tandanor realizó los trabajos de recuperación de los edificios 123, 124, 122 y 98 de la planta de recuperación de vehículos a rueda. En el 123, el astillero llevó a cabo la remodelación integral del edificio que tiene una superficie cubierta de 2.500 metros cuadrados, y está compuesto por 2 naves industriales para albergar las líneas de desarme, reparación y montaje de los vehículos a reparar.